Hola, mis amigos. Si estás pensando en vivir permanentemente en Brasil, hoy vengo con una idea y un razonamiento un poco más fuerte para las personas que quieran ya quedarse a vivir aquí. ¿Qué será mejor, comprar una casa o alquilarla? Normalmente cuando uno llega debe alquilarse, no puedes ir a comprar directo porque no tienes todavía ningún documento que te registre legalmente ni ninguna institución que te respalde un financiamiento. Hoy les voy a explicar por qué es mejor comprar una casa y no alquilarla. Bueno, les diré que según los grandes millonarios es mejor alquilar una casa, ya que no tienes responsabilidad con el inmueble en darle una manutención anual, que eso genera un gasto un tanto violento. Es más fácil alquilar que no ser propietario. Yo les voy a dar desde mi punto de vista lo que creo. Yo soy como las tortugas, que voy lento pero aplastante. Los alquileres anualmente deben de ir aumentando, como mismo van aumentando los salarios, como mismo van aumentando los precios de los insumos, de la comida, de la ropa, de los aseos. Eso debe ir incrementándose hasta un 3 a un 5% anual. El precio de las propiedades van subiendo igual. Entonces es mejor para mí, calculándolo si ya van a quedarse a vivir aquí o en cualquier otro país, para mí es mejor comprar una casa. ¿Por qué es mejor comprar una casa? Porque cuando alquilas vas pagando, eso no es representativo, a no ser como un gasto para el banco que te recoge el banco y te da un valor crediticio para un crédito. Es para lo único que sirve ese gasto. De lo contrario, si estuvieses pagando una casa, por ejemplo, ¿cuánto podría pagar de alquiler? No sé, vamos a ponerle un precio razonable, unos 800 reales. Cuando sacas la cuenta, 800 por 12 meses del año, serían 9.600 pesos. Solamente de alquiler. Si estuviera comprando una casa, un financiamiento de una casa, el banco normalmente te da hasta 20 años para pagar una casa. Es decir, que el crédito que tú pidas se repartirá más o menos 20 años. Eso depende mucho del tipo de financiamiento que pidan y del acuerdo que lleguen al banco. Mientras más lo alargue, así será más alto el interés que el banco presentará. Aquí en Araçatuba, una casa de, no sé, de 2 cuartos, de unos 5 metros, 6 metros de ancho, 20 de largo, está rondando sobre los 150, 120. Cuando le aplicas un financiamiento, más o menos, debe ir casi al doble de ese valor. Cuando lo repartes entre 20 años, ya podrán sacar su cuenta a ustedes. Yo normalmente les recomendaría que compraran una casa de unos 50, 80 mil reales, que sería una casa de 2 cuartos, un poco más pequeña de área, y en 20 años estarían pagando sobre los 800.000 reales mensuales. Que eso, si tienen un trabajo registrado y logran hacer un bico, que estaré haciendo un video próximamente de los posibles bicos que puedan hacer un inmigrante, con eso tú pudieran estar pagando hasta un 20% más.
decir que tendrías la casa ya pago mucho antes de los 20 años. Esta misma matemática es aplicable para comprar un carro, ya que un carro es tan necesario como una casa. Una casa más o menos adquiere, igual que el carro, adquieres una deuda que poco a poco va siendo tuya y vas teniendo un patrimonio. Patrimonio que te puede servir después, más para adelante, para pedir un crédito para un negocio, dando el patrimonio como respaldo de préstamo. Y con un poco de suerte, ese negocio dará resultados. Mis amigos, esto es un poco difícil. Recuerdo que cuando vas para un país, empiezas de cero, migras a un país, arrancas de cero, y crear un patrimonio lleva tiempo. Personas, he logrado hablar con ellas, muchas se dan por vencidas y siguen viviendo alquilados, porque dicen que es poco tan difícil y un tanto arriesgado. El que se aventure a emigrar tiene que estar consciente de que se va a demorar por lo menos unos 10 años en lograr poner los pies. Poner los pies, le digo, a acomodarse un poco al país donde vayan a emigrar. Que no necesariamente sería Brasil, puede ser Estados Unidos, puede ser España, puede ser cualquier país. Es difícil. He visto un bulto de cubanos de videos en YouTube o de escritos en Facebook que han virado, han retornado otra vez para Cuba, porque dicen que cuando sales a emigrar te pasas la vida trabajando, y es real. Crear un patrimonio es difícil, hay que trabajar y aprovechar los 5 o 10 años que he estado comentando, porque en esos 5 o 10 años defines el huevo. Ahí es donde defines hasta dónde vas a lograr apretar, te vas a lograr agarrar, porque son los 5 o 10 años donde ya cuando cumplas los 10 años vas a estar ya un tanto cansado, un tanto agobiado, porque caerle atrás dinero trabajando requiere un esfuerzo sobrehumano. Por eso le digo que en esos 5 o 10 años traten de aprovechar el tiempo, que ahí es donde van a definir las metas que puedan lograr tener. Bueno, para lograr una casa, ¿qué deberías tener? Deberías tener ya un CPF. Te estoy enseñando videos donde explico cómo sacar el CPF para los nuevos. El RMN, que es el Registro Nacional de Inmigración. Sin ese carnecito no logras hacer ahora mismo una cuenta bancaria. Lo otro sería la cuenta bancaria, ya sea, tienen que tratar de hacerla en un banco físico. Pueden arrancar con un banco digital, pero siempre les recomiendo, por lo menos para comprar una casa o un carro, traten de hacerlo con un banco físico. Lo otro sería reunir un poco de dinero, reunir, no sé, unos 10, unos 15.000 reales, e ir a una correctora y decirle que ustedes quieren comprar una casa, más o menos de la cuenta que ustedes hayan sacado, el presupuesto que ustedes crean que puedan lograr hacer en 10 años. Tienen que tratar de comprar una casa en 10 años, porque por ejemplo el que viene con 30, le sumas 10, tiene 40, debería tener una casa o un carro, o sea, algo que ya valga más de 50.000 reales, para poderse lanzar. Si tienes una casa, te lanzas en un carro, después de los 10 años de haber pagado uno u otro. Esas son las dos cosas más fuertes. No les hablo de un negocio de momento, porque para un negocio de momento de llegada tendrías que, por lo menos aquí en Brasil,
hablar portugués más fluido y haber traído un dinero, traído un presupuesto por lo menos de 50, 80.000 reales. Bueno, mi amigo, si les ha interesado el tema, me dejan en los comentarios, como siempre, las cosas más puntuales que les interesen. Próximamente voy a estar sacando videos de trabajo freelance o de bico, como quieran llamarle. No olviden suscribirse, me dejan un buen like, me ayuda un montón y nos vemos en el próximo video.